¿Sabías que hubo una epidemia de baile que mató a gente? Imagínese en la Europa del siglo XVI, una época marcada por plagas, guerras y creencias en fuerzas sobrenaturales. En medio de este oscuro escenario, algo inexplicable sucede en la ciudad de Estrasburgo, en el corazón del Sacro Imperio Romano. Era julio de 1518, una época calurosa y opresiva, donde la vida cotidiana estaba regida por miedos y supersticiones. Una mujer, Frau Troffea, aparentemente tomada por una fuerza invisible, comienza a bailar sin parar en mitad de la calle. Sus movimientos son rápidos, descontrolados y su mirada vidriosa. Lo que inicialmente parece un acto aislado pronto se convierte en algo mucho más aterrador. En cuestión de días, decenas de personas se unen a ella, bailando sin cesar, como poseídas por una fuerza maligna. No fue una celebración, no hubo música, solo cuerpos exhaustos, moviéndose al límite de la resistencia humana. ¿Te imaginas la escena? Gente que baila hasta que el cuerpo se cansa, hasta que le sangran los pies, hasta morir. Sí, empezaron a ocurrir muertes. ¿Qué podría llevar a alguien a bailar hasta morir? ¿Y por qué este comportamiento se propagó como un virus por toda la ciudad? Quédate conmigo hasta el final de este vídeo, donde exploraremos las explicaciones naturales, sobrenaturales e incluso conspirativas que rodearon la epidemia de danza de 1518 y deja tu me gusta y suscríbete al canal. Y así, la ciudad de Estrasburgo se convirtió en el escenario de un espectáculo macabro, donde la danza consumía vidas. ¿Pero qué podría explicar tal locura? Los estudiosos modernos han mirado al pasado, tratando de encontrar respuestas a este acontecimiento inexplicable. Una de las teorías más aceptadas es la del ergotismo, una enfermedad provocada por la ingestión de un hongo que crece en el centeno, un grano básico en la dieta europea de aquella época. Este hongo, conocido como Claviceps purpurea, produce una sustancia alucinógena que puede provocar espasmos musculares, alucinaciones y comportamiento errático. Algunos expertos creen que la población de Estrasburgo pudo haber consumido pan contaminado, lo que llevó a creer que estaban poseídos por una fuerza divina o maligna. Imagina el horror de sentir tu propio cuerpo moviéndose sin tu control, de estar consciente pero impotente mientras tus pies te llevan hasta el cansancio. Sin embargo, esta teoría, aunque intrigante, no basta para explicarlo todo. Después de todo, ¿cómo podemos explicar el hecho de que la gente siguiera bailando durante días, incluso semanas, sin parar? ¿Sería posible que un simple hongo pudiera provocar un comportamiento tan colectivo y persistente? Esto nos lleva a otra explicación, la histeria colectiva, un fenómeno psicológico donde el miedo y el pánico se extienden entre las personas como el fuego en un campo seco. Las condiciones en ese momento eran perfectas para el surgimiento de la histeria colectiva. El hambre, las enfermedades y la constante amenaza de guerra crearon un ambiente de estrés extremo. La mente humana, bajo tal presión, puede reaccionar de maneras inesperadas e inexplicables. La visión de una persona bailando frenéticamente pudo haber sido el detonante que desató una reacción en cadena, donde otros comenzaron a imitar el comportamiento, no por voluntad propia, sino a través de una especie de contagio psicológico. Y luego, también tenemos factores ambientales y sociales. Estrasburgo no solo padecía hambre y enfermedades, la ciudad era un caldero hirviendo de miedo y superstición. La religión desempeñaba un papel central en la vida cotidiana y muchos creían que estaban siendo castigados por sus pecados. Este sentimiento de culpa y creencia en fuerzas sobrenaturales puede haber amplificado la respuesta de la población al brote. Pero por mucho que estas explicaciones científicas y psicológicas intenten arrojar luz sobre el misterio, dejan muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo pudo suceder algo así a una escala tan grande? ¿Y por qué no vemos brotes similares con tanta intensidad en otras partes del mundo o en otros momentos? Deja en los comentarios lo que piensas. Si las explicaciones naturales y psicológicas no son suficientes para descifrar el enigma de la epidemia de danza de 1518, entonces tal vez sea hora de mirar lo que hay más allá de nuestra comprensión terrenal. Muchos, entonces y todavía hoy, creen que lo ocurrido en Estrasburgo fue algo mucho más oscuro. Para muchos, la idea de que esta danza frenética fuera un castigo divino tenía mucho sentido. En una sociedad profundamente religiosa donde el pecado y la salvación eran conceptos reales y tangibles, la visión de estas personas bailando hasta la muerte se asoció rápidamente con la ira de los santos o la venganza divina. En privado, algunos creían que se trataba de un castigo impuesto por San Vito, el santo patrón de las enfermedades nerviosas y, curiosamente, de los bailarines. Los relatos contemporáneos describen que, durante el brote, muchos creían que estaban siendo castigados por San Vito, conocido por infligir una danza maldita a los pecadores. Este miedo era tan profundo que algunas personas, desesperadas por encontrar alivio, viajaban a los santuarios dedicados al santo, con la esperanza de una cura milagrosa para la maldición que los poseía. Pero la pregunta sigue siendo, ¿fue esta creencia la causa o el efecto de la epidemia? Por otro lado,
En una época en la que la brujería era temida y perseguida, la idea de que la epidemia de la danza fuera obra de brujas o practicantes de magia negra no parecía tan absurda. Se rumoreaba que los bailarines estaban bajo un hechizo, maldecidos a moverse incontrolablemente hasta morir. Imagínese el miedo en las calles, cuando el miedo al ocultismo se apoderó de la gente, creando un círculo vicioso de pánico y baile. ¿Podrían las hechiceras haber lanzado un hechizo maligno sobre Estrasburgo, condenando a sus ciudadanos a un destino tan cruel? Y luego, surgen informes de fenómenos paranormales durante la epidemia. Los testigos hablaron de figuras oscuras y espectros que aparecían entre los bailarines, como si algo o alguien estuviera alimentando el caos. Estas apariciones fueron vistas como signos de una presencia maligna, de fuerzas que manipulaban los acontecimientos de maneras que los simples mortales no podían entender. Eran las sombras en las esquinas de las calles, los susurros en el viento, los presagios de algo mucho más allá de nuestro mundo material. Antes de continuar, deja un me gusta y suscríbete al canal para que el algoritmo de YouTube recomiende este vídeo. Y vámonos. Los registros históricos indican que la ciudad de Estrasburgo se encontraba bajo una gran presión política y económica en ese momento. Los gobernantes locales, los nobles e incluso los miembros del clero buscaban constantemente formas de mantener el orden y controlar a las masas. ¿Y si, en su búsqueda de poder, hubieran recurrido a métodos extremos? Imaginemos una conspiración en la que la élite utilizó la histeria colectiva como forma de distracción, desviando la atención de las verdaderas crisis de la época, el hambre, la desigualdad y la injusticia. Piensa en los efectos secundarios. Con la ciudad sumida en el caos, los bailarines muriendo en las calles y el miedo extendiéndose como una plaga, la población estaría demasiado ocupada lidiando con la calamidad para cuestionar a sus líderes o rebelarse contra las deplorables condiciones en las que vivían. ¿Fue el brote una cortina de humo, diseñada para mantener sumisa a la gente? ¿Qué pasaría si quienes tienen el poder supieran exactamente lo que están haciendo? Hay relatos antiguos de curanderos y alquimistas que practicaban artes que hoy se considerarían precursoras de la ciencia moderna, pero que en ese momento estaban envueltas en misterio y superstición. ¿Qué pasaría si uno de estos practicantes hubiera descubierto una manera de manipular la mente colectiva, tal vez a través de hierbas, drogas u otros métodos oscuros? La idea de que estas personas fueran contratadas o incluso coaccionadas por las autoridades para provocar este estallido de baile es inquietante, pero no imposible. Después de todo, la historia está llena de ejemplos de experimentos realizados con poblaciones sin su conocimiento. Y luego está el asunto de los médicos de la época. La medicina del siglo XVI era una mezcla de ciencia, magia y adivinación. Muchos médicos estaban vinculados a redes de poder que iban más allá de la práctica médica y su lealtad no siempre recaía en el bienestar de sus pacientes. Algunos creen que estos médicos podrían haber sido parte de la conspiración, utilizando su experiencia para exacerbar el brote en lugar de curarlo, manipulando diagnósticos y tratamientos para mantener viva la epidemia y el pánico generalizado. Los pocos que sobrevivieron a la tragedia de la epidemia del baile de 1518, aquellos que lograron escapar de la muerte después de días o incluso semanas de movimiento incontrolable, no salieron ilesos. Al contrario, llevaban las cicatrices físicas y mentales de una experiencia que desafiaba cualquier explicación racional. Hay pruebas de que estos individuos fueron apartados de la sociedad, tratados como parias o como portadores de una maldición que podría extenderse si no se les aislaba. Algunos fueron admitidos en asilos, donde la cura ofrecida era a menudo más cruel que la enfermedad misma. Eran habituales los tratamientos brutales, basados en la superstición y la ignorancia médica de la época. Se realizaron sangrías, purgas e incluso exorcismos en un intento de expulsar el mal, que supuestamente habitaba en sus cuerpos. Lo que no se sabía es que estas prácticas no solo no lograron brindar alivio, sino que a menudo empeoraron el trauma, llevando a estas personas al borde de la locura. Además del trauma físico y psicológico, muchos supervivientes se enfrentaron al ostracismo. En una sociedad donde se temía lo sobrenatural y la religión era la brújula moral, quienes sobrevivían a la epidemia eran vistos con sospecha. Se los consideraba marcados, de algún modo tocados por lo divino o lo demoníaco. Sus vidas sociales fueron destruidas y todos los rechazaron, incluidas sus propias familias. El peso de la culpa era también una carga insoportable para muchos. Después de todo, ¿cómo podría alguien sobrevivir a una maldición tan terrible sin haber cometido algún pecado horrible para merecerlo? El estigma de haber participado en la danza mortal se ha convertido en una cicatriz invisible, tan profunda como cualquier herida física. También hay registros de que algunos de estos supervivientes desarrollaron comportamientos extraños e inexplicables, como si parte de la locura que los había poseído durante la epidemia nunca los hubiera abandonado por completo. Algunos se recluyeban, hablaban en idiomas desconocidos y repetían pasos de baile en momentos de desesperación, mientras que otros afirmaban escuchar música incluso cuando todo a su alrededor estaba en silencio.
Estos comportamientos alimentaron aún más la creencia de que algo sobrenatural estaba en juego, algo que trascendió el brote mismo y continuó atormentando a las víctimas por el resto de sus vidas. Pero cuéntame, ¿qué te pareció este vídeo? Comenta en los comentarios si quiero saber tu opinión y deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada más.